Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, en el momento en donde nos escuchen o nos vean. Es un nuevo episodio y la verdad es que estamos de manteles largos porque nos visita una vieja amiga que, híjole, yo creo que ya son 15 años, yo creo, fácilmente. ¿Cuánto Ya, tiempo? sí, yo estaba en ese momento soltera, tú también, entonces Ya estamos en otro ya momento. estamos en otro momento, entonces, sí, ahorita hacemos las matemáticas y ahí, al parecer, sí, ya son más de 10 años, ¿no? Un gusto que pues hayas venido para acá y que te tomaras el tiempo de venir aquí a platicar un poquito de ti y de compartir para otras mamis. Espero que podamos conectar un poquito. Les presento, ella es Mirialdec y sin más preámbulo, también es mercadóloga, tiene un MBA también y pues bueno, ya lleva 16 años en el mundo del retail. Entonces ha estado ahora sí que en todas las marcas habidas y por haber, las rosas, las rojas, a Amarillas. las amarillas. Cuando lo leí dije, ay, estuvimos en las rojas. Ah, Coincidimos ahí, sí, coincidimos, justo. coincidimos. Y también tiene una nueva aventura, así lo llama, y me encantó en el B2B, en marketing del B2B, en el retail media, eso está interesante. Bueno, y también, pues bueno, tiene bastante experiencia. Cuando yo la conocí, también ya tenía bastante experiencia, Qué lindo. y pues también me enseñó en mis primeros pininos, ¿no? También es mamá y tiene dos bebés. Bueno, no dos peques. Dos Ya no son peques, ya. bebés. Ya no son bebés. Ya son dos peques que tras cámara lo platicamos, ¿no? Creo que no te veíamos como mamá o con dos peques y ahorita vamos a conversar más de esto, ¿no? Y sin más pues, preámbulo, me gustaría que nos compartieras, Mirialdec, en una frase tal cual, ¿cómo describirías tu vida profesional y maternal? Bueno, en una frase, pensé y yo te diría que evolucionando y con mucha paz mental, ¿no? O sea, así la describiría yo. Y cada vez que me hiciste reflexionar cuando hablábamos de esto, de qué vamos a platicar, dije, creo que es la mejor frase. Y me parece que poco a poco también le puedo ir sumando palabras, pero para esto pues está en construcción, está evolucionando y está en paz. Creo que lo último en paz es lo que todas queremos. Yo todavía está mi vida caótica pues bueno, estoy en posparto, el bebé tiene 3 meses, Claro. ¿no? Entonces creo que muy bien. Ahorita nos vas a decir cómo has logrado esa paz, Sí, ¿no? justo te contaba eso ahorita. Bueno, y hablando de esto, o sea, ¿cómo fue el maternar lejos de tu tribu? O sea, tú ya estás a 4 horas, 5 horas de acá. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo viviste? Porque al final del día, o sea, yo me acuerdo y yo no tenía ni jota idea de el tener un hijo, inclusive no lo había pensado. Ujú. Y cuando me comienzo a documentar, de repente chocan, a mí me pasó que chocaba con mi mamá entre las creencias, lo tradicional y yo en mi documento, no, a ver, Tu yo me documenté, formación, tu formación, claro. tristemente no, No, de es muy lectura, bueno. de lectura, no de Uno es experiencia, más ignorante, yo te sí, cuento ¿no? ahorita. Entonces, ¿cómo fue? Mira, yo justo lo que pasó en mi cabeza era como primero tomar una decisión muy consciente, ¿no? Y no creas que que para mí la conciencia no es algo razonable, simplemente es como este sentimiento, esa forma, no es un sentimiento, es como la pancita, yo le digo, ¿no? ¿Qué sientes en la pancita? Que ese gut que a ver, la entraña, esas decisiones que se toman más con algo pasa y es un sí. Y creo que siempre son buenas decisiones. Yo así tomé la decisión de maternar. Fue como, sí, sí quiero un hijo, listo. No lo pensé, no me documenté por eso. Uno es más ignorante y dijo así, a la burras. Pero fue una decisión donde simplemente tomarla fue fácil, no fue con tanta lógica y fue la correcta, ¿no? Como que siempre esto te lo están diciendo todo el tiempo. Toma las decisiones
pues con la entraña, con el estómago, pero con esa parte, y eso para mí es la conciencia, ¿no? Esas cosas que no llevas a la lógica, que no haces el pro y el contra, sino simplemente te dices, este es el camino. Entonces así la tomé, y fue cuando justo me fui de León, me fui a vivir a Ciudad de México, estaba empezando un nuevo proyecto profesional, en una empresa retadora, en un ambiente mucho más agresivo profesionalmente, y ahí es cuando decido, sí voy a tener un hijo, y listo, hasta ahí llegó como la primera decisión. Y para esto yo ya había construido pues un entorno donde no estaba mi mamá cerca, donde no conocía a mi suegra, donde solamente estaba mi esposo, yo y listo. Y lo único que sabíamos muy claro es que queríamos tener un hijo. Entonces fue así la decisión, tan simple y tan sencilla. Después de eso, hasta que vivo una maternidad preciosa, ¿no? Mi embarazo como muy tranquilo, por eso decía muy en paz, no me dio molestias, no la pasé mal, Lo disfrutaste. lo disfruté, fue un parto donde yo tomé las decisiones y a lo mejor eso me ayudó, que yo estaba como pues sola, decidiendo mucho con lo que yo era, ¿sabes? Como que mi mamá estaba aterrada. Obviamente mi mamá viaja para acompañarme en el parto, pero para esto yo ya había hecho mi plan de parto y para sorpresa de todo era como mi esposo era algo, yo quería vivir una experiencia diferente. Yo tuve una dula, yo hice un parto humanizado, me fui a un hospital donde no llegan y te invaden con agujas, estuve comiendo lo que yo quería comer, estuve escuchando música, me dormía, pobres, los hice esperar creo que 26, 28 horas en trabajo de parto. Wow. Estaba en un estado, ahí sí me formé, la dula, te cuentan de este estado como beta en el que entras cuando estás en trabajo de parto y para mí esas 28 horas fue como, ay, pues una hora. No me dolía. Terminamos en una cesárea, pues porque el señor, que si algún día ve esto, es el niñito, pues estaba un poquito chueco y pues al final parte del plan B era si no salía en trabajo de parto, pues ya tenían que sacarlo y tomamos la decisión, pero fue parte de lo que ya estaba decidido y lo que tenía que ser, pero yo la pasé muy bien en ese parto. Donde entra esta conciencia de estoy sola es cuando ya se acaba mi maternidad y regreso a la oficina, mi permiso de maternidad y regreso a la oficina. Sí, cuando te cayó el 20 dijiste, Sí, ah, o caray. sea, ahora, pues sí, es que es muy fácil, ¿no? Cuando estás tú sola, dedicada a eso, donde solo tienes que estar cuidando al niño, donde no estás pensando en retos laborales, en resolver cosas, en manejar una agenda de un niño. Entonces, cuando empiezo eso, pues regreso a la oficina 2, 3 meses en un ambiente espectacular donde la guardería estaba abajo. Wow, qué padre. Pero, espera, o sea, aún así, ahí es cuando empiezo a tomar coaching. Llamo a la coach de mi esposo, que tenía el número desde hace 2 años, o quién sabe desde cuándo, no sé, pero tiempo, no creo que 2 años, pero ya lo tenía ahí guardado y nunca la había contactado. Entonces, la vida me da una sorpresa profesional que regreso a mi maternidad y me dan una promoción. Wow. Y dije, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ¿qué voy a hacer con una promoción, dirigiendo un equipo ahora? Necesito coaching. Entonces la busco y empiezo mi proyecto de coaching. Y ahí es donde uno empieza a documentarse. Hasta ahí es cuando digo, necesito saber más de cómo balancear esto. Sí. Híjole, acá a esto voy con otra pregunta y te dejé hablar porque estoy maravillosa, ¿no? O maravillada, más bien maravillada. ¿Por qué? Porque creo que hubiera sido, para mí en mi caso hubiera sido mejor así, en el proceso. Porque cuando crees que que lo que va a pasar, no, si algunas cosas no las disfrutas, ¿sabes? Exacto. Entonces, creo que mamás, yo les diría, no lo han pedido, pero el consejo, si lo quieren llamar así, es que tal vez no se documenten desde antes, ¿no? O sea, dejen vivir el proceso, ¿no? No sé. Y no lo quieren hacer como un manual, una lista, no. O a lo mejor porque yo soy estructurada, pero no. Pero más bien, o sea, no sé si es eso. A mí lo que me ha pasado, me pasan como estas cosas de, ¿y tú cómo le haces? Esto que decías, ¿no? Hace poco una colega se acercó que acaba de regresar de maternidad y también tuvimos esa conversación de, siempre te veo tan tranquila.
siempre veo que las cosas se entregan bien, como, bien, ¿no? ¿Cómo estás haciendo esto? Y dije, es un tema recurrente, ¿cómo lo logras? Entonces ahí platicábamos de unas cosas, pero lo que yo siempre les digo antes de tomar la decisión de paternar o no, primero tómenla desde lo que son, ¿no? De quién eres. Si Monse es una persona estructurada, está bien, pero luego métele un poquito de este God, de este instinto, perdón, es que no traigo la palabra, pero el instinto, ¿no? Si necesitas llevarla a la lógica, perfecto, porque esa es tu personalidad, pero luego saca la lógica y toma la del instinto y que lo sientas que es lo correcto, que desde lo que es Monza, desde la esencia, porque yo siento que en ese momento estaba muy centrada en mí. Yo sabía, estaba donde quería estar, haciendo lo que quería estar, sin escuchar, sin estar en un contexto donde crecí, me había quitado como muchos mitos, muchas creencias, estaba muy libre en lo que yo era, ¿sabes? Y por eso la decisión yo la sentí muy buena y me sentía tan cómoda y no quería ver más allá. Quería, ¿sabes qué? Mi segundo punto, estar en el presente. Entonces tomé la decisión en el presente de lo que voy a hacer ahora, lo voy a disfrutar ahora y conforme vaya avanzando se va a volver mi presente, ya así vamos a ir decidiendo. Claro, claro. Entonces como que está bien esta parte de lo que dices, tú eres estructurada, me parece perfecto, pero meta el instinto. Y luego, y siéntanse cómoda con lo que son, porque si tú no haces la estructura, yo creo que toman decisiones, pues no tan en esencia lo que quieres en tu proyecto de vida. Sí, y que posiblemente también yo me frustraba mucho por eso, por el instinto. Es que todo es por instinto y yo, ¿y cuál es el instinto? ¿Cómo se saca ese instinto, no? Entonces estaba mortificada porque sentía yo que no tenía instinto. Pero ya después de que justo me alejé de la tribu, dije, sí tengo instinto, ¿no? Claro. Sí tengo, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido a ti te ayudó esta parte, ¿no? Porque digo, León, Guanajuato, pues la gente es como, no sé cómo decirlo. No, Tradicional. hay un contexto social donde tienes que, o sea, sentir que es tuyo, ¿no? O sea, y tú me conociste en una época donde justo lo que decías, ni mi mamá, ni mi hermano, ni mis amigos me decían, esta mujer no se va a casar, no va a tener hijos, y aún así, más bien era el contexto en el que yo estoy, no es en el que yo creo, ¿sabes? Como que siempre parecía una rebelde sin causa, pero más bien mi causa era de este contexto, no comparto muchas cosas y yo por eso no encajo. Entonces irme allá me liberó de este tipo de cosas y me hizo sentir muy bien. Entonces de ahí tomas una decisión de, pues en el ahora que quiero, en el ahora sí estamos, sí voy a decidir esto, hasta ahí. Sí, claro. Sí, ir tomando las decisiones en el ahora, ¿no? Porque en el camino van sucediendo muchísimas cosas y tenemos que ser resilientes al cambio, me queda claro, ¿no? Y aquí viene el cómo precisamente, Mirialde, balanceas esta parte, o sea, cómo te autorregulas, si queremos llamarlo así, en el estricto sentido de a ver, mis porcentajes, si queremos verlo, o cómo sí, precisamente, regulas esta parte de a nivel profesional, precisamente, cuando vas teniendo una promoción, claro, o vas cambiando de empresa, no sé, a precisamente la otra vida, le llamo yo, ¿no? El maternar, el familiar, ajá. A ver, en este punto que te conté, no, pues llegué a un coach, yo tenía un goal, ¿no? O sea, muy claro, yo quiero seguir creciendo profesionalmente y quiero equilibrar esta parte que todo el mundo, quiero equilibrio, quiero balance de vida, quiero calidad, pero quiero crecimiento profesional en ese balance. Entonces, esa era mi meta principal con la que empecé a trabajar esta parte de coaching. Y lo que me sorprendió, tengo muchos años tomando esta formación, es que todo empieza desde conocerte a ti, ¿no? Pero te lo digo desde que yo viví la experiencia, ¿no? Yo me construí sola. Entonces empiezas a decir quién soy yo, cuál es mi personalidad, con qué recursos cuento, cuáles son mis definiciones de valores, cómo uso todas mis capacidades, mis talentos, mi esencia. Me empecé a conocer muy, muy profundamente y a decir, esto es lo que
como yo voy a maternar. Con todo lo que Miri tiene de personalidad, de talentos, cómo toma las decisiones con sus hijos, qué talentos usa para crecer profesionalmente. Entonces empecé a gestionar mis recursos y empecé a meterme mucho en lo que yo era y a definir en dónde encajaba yo con los objetivos que quería en mis 5 roles, ¿no? Entonces empecé a construir un plan de vida, ¿no? Que me tomó 3, 4 años, no fue algo fácil, pero terminé con un plan de vida de cuáles son mis objetivos, cuáles son las acciones que construyen a eso. Entonces me di cuenta que, que yo tenía un equilibrio muy particular con todo lo que yo era, ¿no? Y ahí está la magia. Lo que para mí eso que dices es, me conozco muy bien y empecé a construir mi proyecto de vida y eso es el equilibrio. Entonces, si ves cómo manejo a mi familia, cómo manejo mi rol profesional, cómo manejo mi rol social, mi pareja, lo que construyo para mí, pues te vas a decir, esta mujer, no lo comparto, es otro estilo de vida, pero es lo que te digo, llego a la paz. Estoy en paz. Eso es lo que a mí me da la Claro, paz sin total. paradigmas, ¿no? O sea, a través de que te conoces, haces tu plan de vida y esto sí, esto no, esto sí, esto Claro. no. Y esto. Y blindas tu proyecto, Ujú. ¿no? Y te das cuenta de que, pues sí, hay muchos caminos, hay muchas formas de llegar, pero al final tú estás construyendo siempre para lo que definiste. Y luego esto se renueva. Entonces te das cuenta que es algo bellísimo, que ya llegaste a ese plan de vida, ya se cumplió, entonces hay que renovarlo, hay que construirlo, hay que sumarle cosas y que la persona que construiste ahora está en otro nivel, tiene otros recursos porque ya tiene más experiencia y entonces por eso se tiene que renovar y es como una espiral creciendo siempre. Entonces ahí, que vienen dificultades, sí, claro, hay puntos como fricciones, pero son fricciones, entonces no es algo que te destruye el proyecto de vida, simplemente es, bueno, es una fricción, se va a resolver con esto, tengo los recursos, y te das cuenta de eso. Es una fricción para la que tengo los recursos. Sí, verlo resiliente, ¿no? No. Ay, ¿por qué me pasó? ¿No? Sí, ¿por qué me pasó? Obvio, me pasó porque tengo la capacidad de hacerlo y porque parte Ujú. de la vida es resolver estas fricciones para que puedas avanzar en tus proyectos. Sí, claro. Sí, bueno. Y para esto va esta pregunta. Entonces, ¿cómo manejaste eso? Que muchas, y inclusive yo creo que esperan esta pregunta la audiencia. ¿Cómo manejaste que ya me hablas de que ya tienes un equilibrio, ¿no? ¿Cómo manejaste este sentimiento de culpa que la mayoría de las mujeres tenemos a veces en el balance precisamente profesional y maternal, en el estricto sentido que justo lo acabas de decir, oye, si quiero en mi plan de vida está tener una familia, pero también quiero crecer profesionalmente, ¿no? Y muchas de las veces, a veces choca, Uh-huh. o a veces llega a una parte de cierta frustración o descuidas una parte alguna parte o la otra, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cómo hubo un sentimiento de culpa para Miriel Deck? ¿Y cómo la manejaste si hubo? Mira, o sea, yo creo que sí hay culpa, pero justo son culpas que tienes que empezar a creer cuáles sí son realmente tuyas y cuáles no, ¿sabes? Uh-huh. O sea, porque yo tuve la fortuna de tener una mamá que a las 3 de la tarde ya estaba libre y cuando ella ve la forma en que yo estoy libre hasta las 6 de la tarde o a veces me voy a un evento de 9 de la mañana hasta las 12 de la noche o me voy de viaje, ese tipo de cosas, la culpa llega a través de otros y tú te la empiezas a comprar, ¿sabes? Y ahí es como esa barrera de conocerte de, no, esta no es mi culpa, porque en mi proyecto, mi familia se construye, que esto está muy trillado, con momentos de calidad. O sea, para mí es indispensable, como que yo definí qué es lo que me llena a mí, Miriam Deck, con mi familia. Y hay 5 cosas básicas que llenan, pero esto es mío, totalmente mío, construido por mí. Si alguien más la ve, no le va a llenar, ¿sabes? Uh-huh. Y si esas 5 cosas no se llenan, ahora sí, entra mi culpa.
pero es porque lo que yo definí como prioritario, lo que yo definí que era la construcción de mi familia no se está cumpliendo. Ahí sí entra la culpa, porque me estoy pasando encima de lo que yo quiero construir. Ya. Y te digo, sí es normal toda la culpa, pero también la otra parte que es una frase de una amiga bellísima, que es una top, una genia que me atravesó en la vida, estas ejecutivas C-level que dices, quiero ser como ella cuando crezca, súper inspiradora, me decía, aquí no venimos a meterle culpa a nadie. Y en ese momento me cayó a mí el 20 de, claro, a mí, yo me empiezo a sentir culpable cuando empiezo a escuchar los demás como mi mamá de, oye, es que no le dedicas tiempo a los niños. Sí, sí se los dedico. En mi proyecto, en mi forma, en lo que yo quiero construir. Pero no es una mamá, yo no soy esa mamá que va a todos los festivales, no soy esa, porque yo no soy, mi esencia no es esa. No soy esa mamá que está en el club de las mamás. No soy esa mamá que lo persigue a hacer la tarea, porque él tiene claro que es su responsabilidad. No soy esa mamá que va a estar haciendo el postre, que le gusta ir a las juntas, que no. Que los jueves se vayan de café, ¿no? No, no soy. No soy, porque yo soy una persona que elige con quién quiere estar, cómo quiere estar y el objetivo de mis relaciones. Entonces, bueno, tengo mamás con las que sí soy muy allegada, pero es porque pues mi hijo es allegado a sus hijas, ¿sí? A sus hijos, porque compartimos algo en común, porque somos un apoyo de yo paso por tu hijo, recojo, como sí, ya se vuelve tu tribu. hay una reciprocidad, es una tribu, pero no es, yo no estoy en el concepto de mamás que a lo mejor pues quisieran estar todo el tiempo ahí, la vocal, que son unas bendiciones en la vida de las profesionales, o sea, gracias porque existen. Sí, claro. ¿No? Pero justo, o sea, yo decidí en dónde estar, con quién estar y cómo avanzar. Y a partir de eso fue como cero culpas. Culpa, de veras, es una emoción muy buena, pero me voy a sentir culpable cuando yo me pase encima de lo que quiero construir. Sí, claro, o sea, que sea constructivo y no te quedes ahí, ¿no? Claro, o sea, me la debo yo, me fallé yo al compromiso que hice como familia. Claro. ¿No? Claro, totalmente. Y bueno, ya llegamos a la sección y con esto creo que terminaría con la conclusión de, al final cuando tienes bien claro qué es lo que quieres, quién eres, te lleva hasta un 80% más para poder actuar y no quedarte ahí, ¿no? Y que no haya esta famosísima depresión posparto. O sea, sí la va a haber, somos humanos, creo, ¿no? Pero de manera evolutiva y no quedarnos ahí, ¿no? Y el estar también accionando de qué es lo que quiero, que no, que sí voy a permitir, que no voy a permitir y hasta dónde, ¿no? Y esto que nos acabas de decir, creo que nos cae, o bueno, a mí, y no sé si a alguna otra mami, le caiga como a bien esto que estás diciendo, ¿no? Porque al final del día, a veces en lo personal, y lo voy a decir abiertamente en el programa, yo sí me siento mal porque digo, híjole, ¿por qué yo no soy esa mujer? Esa vocal, ¿no? La mamá vocal, no, la mamá vocal que ayuda, que dices, ayuda, qué bella esa que está ahí, que hace la manualidad divina, que lleva la comida. Ajá. O que, ¿sabes? Y porque yo tengo otras prioridades, pero, a ver, que quede claro, y ya van a ver los haters, ¿no? O sea, mi prioridad es mi familia, obviamente, pero también quiero mi crecimiento profesional, ¿no? Y no está peleada ninguna con la otra, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, yo vengo de una familia muy, muy, muy tradicional y sí, a veces, como lo dices, ¿no? O sea, tú decides cuáles son las opiniones que van a entrar y cuáles no, ¿no? ¿Y cuáles son con las que sí te las vas a adoptar y con cuáles no? ¿Cuáles ¿no? son Entonces, tuyas? creo que ahí viene la clave de todo, mamis, ¿no? O sea, que si tú estás teniendo a tu baby, estás en el mes, estás recién nacido y estás con esa famosísima... Y si regreso y si no regreso y esto y lo otro, ahora sí que no te falles a ti misma cuando ya tuviste tu plan de vida, ¿no? Creo que eso ya sería, hablaremos también de otro punto, ¿no? Y Claro. ya de otras cuestiones muy diferentes,
¿no? Y hay algo que dijiste muy interesante, que era la parte de, o sea, se me fue ahorita, pero espera, como creo que es muy importante que cuando vivamos, cuando tengamos la experiencia de ser mamás o todo este proyecto de construir familia, entendamos que lo que nos pasa de un posparto, de que lo que yo te estoy contando de fue maravilloso, la pasé súper bien, o sea, tiene puntos de fricción, pero tenemos los recursos para resolverlos si los usamos, y que son cosas que tenían que ser así. O sea, la maternidad, cuando escuchas la historia de muchas mamás que están aquí, que están por fuera, de tus conocidas, etc., te das cuenta que así tenía que ser el proceso de su embarazo, así tenía que ser el proceso, porque te va armando con los recursos, que poco a poco vas a ir usándolos. Entonces, yo creo que no busquemos o sea, estoy hablando mucho en ese tema del posparto, pero no está mal que te haya dado una depresión posparto. Era algo que tenías que vivir en ese momento y que te va a dar herramientas para la vida y para lo que se viene desarrollando en el futuro. Porque esto de romantizar, yo te estoy diciendo que me fue muy bien, pero te puedo contar de cosas también que tuve mis puntos de fricción en el embarazo, pero el resto fue tan buena experiencia que me construí, que es como así tenía que ser. Esa fricción que me pasó era una fricción, no demerita la belleza del objetivo, la belleza de la experiencia que me regalé al decidir ser madre. Uh-huh. Y un posparto no demerita eso, o que no puedas dar pecho, o todos estos retos a los que te enfrentas cuando va avanzando la maternidad, simplemente es, así tenía que ser, así era el plan de mi maternidad, y esto me está armando con los recursos suficientes para evolucionar hacia mi proyecto. Cuando yo hago eso de, bueno, ya tengo un niño de 8 años y uno de 5, y veo lo que viví, dije, claro, todo esto me ha permitido llegar a donde estoy como mamá, y alguna cosa se ha colado a lo profesional y ahí lo he llevado. Pero es como reconciliarte con eso y decir, era lo que tenía que ser y lo logré solucionar y me permitió crecer. Sí, tal cual. Y por eso ahorita lo dices como paz, porque ya llegaste a ese punto. Claro. Y todas quisiéramos llegar a eso, men. Sí. Opinen, mamás, opinen. Opinen, déjenlo en los comentarios. Sí, pero, y bueno, y también vamos a hacer como, te comparto esto, ¿no? Les digo, solo les puedo hablar de mi experiencia, pero ha sido un proceso de que desde que yo le hablé al coaching, justo ayer tuve mi sesión con ella. Si me ves, te voy a mandar el episodio. Oye, y todas, danos el número, ¿verdad? Si me ves, te voy a mandar el episodio, pero justo hablábamos desde mi hijo, tenemos 7 años juntas, tomando sesión todos los meses, construyendo un proyecto. Después decidí formarme con su metodología porque dije, esto se lo tengo que enseñar a mis hijos, ¿no? A mí nadie me enseñó esta forma de conocerse, de construir un proyecto, y nunca ha sido con la intención yo de dar coaching. Simplemente fue como necesito una herramienta más. Aquí es donde uno se documenta, pero a través de la experiencia, de cosas que yo ya viví, que sé que a mí me funcionaron. Que creo que ya es al revés. Exacto, que yo quería entender de cómo hizo esta magia esta señora divina, ¿no? Porque ella también es parte importante del proyecto que yo construí con mis hijos, de cómo los formamos, porque pues ella me dio herramientas. Y es de años. O sea, estar aquí es un momento, te estoy diciendo, de 8 años, pero siempre los he vivido en paz. Y lo que te he dicho es un proceso de construcción, esto no termina. O sea, mi proyecto se sigue renovando, se sigue construyendo, pero siempre ha sido pues muy pacífico porque te digo, pues porque sé con qué recursos tengo. Y cuando la vida me trae un reto es, bueno, a ver, vamos a armar los recursos. Con los hijos, con lo profesional, con la pareja, con lo que quieran. Pero siempre estás en paz y le digo, y hay pequeños momentos en los que dices, no tengo paz, me estoy debiendo algo yo. Sí, claro. Muy interesante, ¿eh? Que nos da para un café. Así. Muy bien. Oye, ya no digo alcohol, sí. ¿Verdad? Antes era, ¿cuándo nos vamos? Y ahora un café. Está perfecto, ya era el café. Ya sé. Te voy a pedir que saques uh-huh. 2 papelitos uh-huh. y los leas en voz alta y lo completes con lo primero que se te venga a la mente. Perfecto. 2 papelitos.
a poner uno acá. El momento en que dije, lo estoy logrando, fue cuando escucho a mis hijos con unas frases matadoras de reflexión de vida. Dije, sí, aquí se está logrando, ¿no? Compártenos un... Te voy a decir, es mi cuerpo, tú no me mandas. Ay. Mátame esa. O sea, Sí. o sea, es como, pues sí, o sea, yo puedo dar una orden, pero quien tiene que ejecutarla es él. Sí, claro. Entonces dije, aquí está bien, ¿no? Esto está haciendo bien. O otra que he visto en mis hijos es, mamá, soy un niño feliz, pero también me gusta decir que quiero. Ay. Y es como, Voy a llorar. dice, sí, son esas cosas que dicen, está bien, él está entendiendo las cosas, ¿no? Ay, Sí, fíjate que fue la graduación de Meli y la tenemos en un colegio Montessori y es muy holístico y así, ¿no? Entonces nos decía la directora al terminar la ceremonia, decía que eso era lo que decía María Montessori, ¿no? Que los niños son nuestros mesías también y que aprendemos también a través de ellos. totalmente. Entonces, esto que acabas de decir, wow. Totalmente, o sea, yo soy muy, muy consciente de que yo vengo a darle unas bases, pero ellos también vienen a compartir conmigo, ¿no? Sí. Parte de esto que te decía, pues venimos a enseñar, a aprender y a ayudar a los demás. Sí. Y siempre estás en las tres cosas, nada más hay que saber cuándo estás. Ajá, sí. ¿No? Me sentí sola como mamá cuando esto que platicábamos, a veces cuando te das cuenta que el contexto en el que estás, la paternidad la tienes que educar tú. Uno asume que, por ejemplo, en mi caso, que mi esposo, soy la segunda administración, entonces uno asume que ellos saben ya ser papás. Entonces te das cuenta que me sentí sola cuando me di cuenta que también él tenemos Aprender. que educarnos a ser papás y aprender. Y es por su contexto, es por el pensamiento que tiene, es por el patriarcado, es todo. Son muchas cosas donde dije, o sea, además de formar a mis hijos, también tengo que formar a mi pareja para que entienda cómo vamos a construir el proyecto juntos. Y son conversaciones muy profundas. Sí, súper profundas, que inclusive a veces cuando preguntan, ¿y cuántos hijos tienes? 3. Ah, ¿no? Sí. 2 y el esposo, así. Sí, y ahí ¿No? son esos givens donde dices, claro, y no es una justificación, lo entiendo porque él piensa que paternar es eso, porque eso es lo que él vivió con su papá. Claro, o porque les enseñaron, ¿no? Ya lo hemos dicho también en otros episodios, una mamá dijo, vino una mamá de una ludoteca que está en Foro 4, si puedes llevar a tus peques, Sí, está claro. bonito. Sí, leído. Ya Entonces, fue lo que dijo, lo que pasa es que no se les enseñó a que podían expresar o expresar sus sentimientos, ¿no? Sí. Entonces, a esta nueva generación que está rompiéndola, y digo rompiéndola en el estricto sentido de, a ver, espérame, yo quiero paternar y yo también quiero estar con la Carola, yo también quiero alimentarlo, a ver, yo también quiero pasar tiempo. Y es más, si tú te quieres ir a trabajar y desarrollarte profesionalmente, está bien, yo quiero estar con los hijos, ¿no? Que también es válido, ¿no? Y ya entran también aquí otros temas. Pero también creo que es eso, sí, se les enseñó a que son, sí, el proveedores. Que son proveedores, que tienen que formar carácter. Entonces, esto que dices, ¿no? Las conversaciones con mi esposo son a veces de, pues, junta familiar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a educar eso? En la religión, en qué valores compartimos como familia, cuál es el discurso que les damos a los chicos, cuándo te quedas tú, cuándo me quedo yo, ¿sabes? O sea, que se vea que hay un apoyo. Y esa es la parte que me parece como muy, muy interesante, que ahí es como me siento sola de, híjole, yo soy la única que desde mi lado, como mamá, tiene que decirle a él qué necesito. Y hay una frase que me acuerdo mucho que le dije a mi esposo es, te voy a decir que necesito ayuda
porque no encuentro otra palabra amable para decirte que tienes que hacer esto. O sea, entonces fue como de veras, estoy buscando un discurso para decir, te toca esto, pero para que no lo sientas una orden. Una y no haya orden, una pelea. te voy a decir que es ayuda, pero no es ayuda, te toca, es tu obligación. Y, Claro. y le digo, y fue con más la intención de que entiendas que es una palabra amable y que no es ayuda. ¿Sabes? No encontré, me pareció sorprendente que no puedo encontrar una forma de decirle es algo que tienes que hacer. Que a nosotros como mamá nadie nos dice es ayuda, te toca, ¿sabes? Y no hay una palabra para eso, ni en inglés ni en español. Porque lo que es le toca, pero yo siempre dije, necesito que lo entiendas, que la uso para amable, pero y porque te quiero y porque no, porque aparte yo tengo un tono súper autoritario, ¿no? Entonces le dije... Pareces la mamá. Y la personalidad, esto que te decía de conseguir, Sí, mi tono es autoritario, entonces sí. si yo te digo es esto, mi esposo es todo lindo, todo amable, siempre nos hablamos con mucho amor, entonces le dije, la verdad, uso apoyo, ayuda, porque no encuentro la palabra para decirte, te toca, y no te lo quiero decir de, te toca. Es parte de tu responsabilidad de paternidad, pero le dije, necesito que lo entiendas cada vez que escuches a él, necesito ayuda. Sí, porque si no entrarían en un conflicto, ¿sabes? Ajá, no me estás es que sabes que no me estás haciendo el favor. No es algo que tienes tú que hacer, pero no sabes hacerlo, pero no está en tu mindset, no lo entiendes. Ajá, no está en tu ADN y lo estoy suavizando porque te amo, porque es una palabra linda que encuentro para ti, pero te toca. Y más bien era por el conflicto que yo tenía de decirle, amigo, te toca. Sí, ponte las pilas. Ponte las pilas, o sea, pero le digo, me parece increíble que tenga que buscar una palabra para suavizarlo, porque sí era como, me estás dando una orden, o sea, no, es parte de las cosas que tienes que resolver como padre, ¿sabes? Y que nadie te había dicho. Ajá. Pero pues para suavizarlo le vamos a poner ayuda, amigo. Sí. Fíjense, tomen nota, mamis, y también papis, ¿no? O sea, que quien nos vea. Esta situación la traslapolamos en algo donde una mami está sobreestimulada y empieza a dar órdenes. Claro, el papá se enoja. Me estás dando muchas órdenes, como si fuera tu hijo. Ajá. ¿Y qué pasa? Comienzan las discusiones. Esto que nos está diciendo Mirelle, que está hermoso porque desde la paz, ¿no? Sí, desde fuera de la situación. Exactamente, fuera de la situación, y creo que así lo entienden más los hombres. Sí, o sea, porque desactivas esa conversación de no te lo estoy diciendo. Esa barrera donde me estás ordenando y me dices qué hacer. No. Exacto. Te estoy diciendo que es algo que tú tienes que hacer, pero no lo has entendido. Es como cuando uno llega, ¿sabes qué? En esa parte me acordé. Es como una descripción de puesto, ¿sabes? La descripción de puesto de la mamá está muy detallada por todos. O sea, le preguntas a tu mamá, le preguntas a tu jefe, le preguntas a tus hijos, todos tienen muy claro cuáles son tus responsabilidades. Ve la descripción de puesto del papá. Pues tiene que dar dinero a la casa, tiene que jugar con los niños, tiene que ayudar a cambiar pañal. No, le toca. ¿Sabes? Entonces, cuando ves la descripción de puesto, era lo que le decía yo, no puedo entender cómo no lo tienen claro. Entonces, cada vez que yo te diga ayuda, va en tu job description. Y grábatelo porque no lo quiero volver a repetir. ¿O quieres que te haga tu journal? Sí. No, pero era como le decía, y ahí es cuando dice, volviendo a este punto, me sentí sola, porque me di cuenta que de veras el tipo no tenía la información. Y yo dije, pero ¿cómo no va a tener la información si ya es papá? Este es su segundo y tercer hijo. Y no las tienen. Entonces, bueno, ahí es cuando dices, híjole, ¿quién más se la va a dar que yo? Que yo sí sé cuáles, llevándolo a lo profesional, yo sí sé cuáles son las tareas que me tocan, se las tengo que pasar a él. Sí. Y que nos tocan, o sea, yo sí lo tengo claro, yo sí lo he vivido, hay generaciones así, le toca ahora a él empezar a hacer su descripción de trabajo, pues porque él es un novato en esto. Claro, totalmente. ¿Y cómo se ha sentido hasta ahorita?
No, él es un gran papá. ¿Sí? O sea, la verdad es que sí. O sea, solo necesita alineaciones. Alineación. Sí. O sea, la Qué verdad. bueno, qué bueno. Porque somos muy claros en esto que te decía, ¿no? Yo hay momentos en necesito el día para mí. Desaparezcan. Ah, claro, y se los lleva y él resuelve, pero esto ha sido lo que te decía, construcción, porque uno también pasa en, bueno, ahora me toca quitarte tareas para que no te preocupes en eso. Ahora yo también, en este momento de mi vida, te toca a ti absorber tareas. Claro. Entonces, ahí vamos balanceando. Nunca es 50-50. No, no, hace poco estuvo también con nosotros Marie, que ella es francesa y tiene a su esposo que es mitad chino mexicano, entonces como lo dices, a nivel cultural, y la pregunta lo dije, ¿no? Me dice, no, aquí y en Francia es exactamente lo mismo en papá. Dice, ahora yo lo estoy viviendo con mis primas y sus esposos que en España, porque vive muy cerca Ujú. de España, sus papás, su familia. Dice que ahí sí se están involucrando más los papás. ¿Y a qué voy a este punto? O sea, ahora sí que aquí en China esta descripción de puesto Es diferente. ajá, una. Y la otra, creo yo que ahorita lo que te estoy escuchando es también en la forma en cómo te comunicas, ¿no? Porque por eso comienzan las fricciones y por eso también se empieza a hacer una bola de nieve, ¿no? Porque si lo comunicas desde el sentimiento ya de la desesperación, del enojo, la comunicación pues ya va a ser diferente y el tono también, ¿no? Y ya no es el... no encuentro la palabra ayuda, ya es hazlo y hazlo ya en otro tono, ¿no? Sí, la interacción cambia totalmente y bueno, algo muy, pues bueno, en estos años de coaching, justo lo que aprendes y que nadie te enseña es no hablemos nunca desde la emocionalidad. No sé si o sea, si lo has tenido aquí en el foro, pero eso es clave. O sea, de las primeras cosas que siempre veo es, por favor, no hablen cuando están en emociones. No tomen ninguna decisión emocional. No tomen o sea, las decisiones en vivo cuando todo está pasando. O sea, tómense un momento para que pasen la emoción y de ahí decidan. Pero aparte, o sea, que era algo que yo decía, ojalá esto nos lo hubieran enseñado en la primaria, ¿no? De, please, no hagan un circuito de emociones. O sea, si estoy enojada, estoy enojada. Si estoy triste, pero no, en una misma situación hacemos el circuito porque así estamos acostumbrados, dejamos que escala todo y no contenemos la emoción. Entonces, primero lo importante, lo que a mí me ha funcionado, ¿no? De nuevo te hablo de la experiencia, es, pues estoy enojada. Y dejo que el enojo viva lo que tenga que vivir. No una semana, pero sí por lo menos 30 minutos muy enojada, en enojo profundo, entendiendo que me estoy enojando. Y después pasa. Ahora sí, después de que ya me pasó la emoción, a ver, vamos a llevarlo a la lógica. En la lógica vas a encontrar el argumento de por qué estás tan enojado. Y ahora sí, vas y hablas y tomas la decisión de hablo en este momento, hablo mañana. No, mañana. O sea, yo hay momentos en que de veras me he sentado, me acuerdo perfecto, con mi primer hijo, me sentaba en su camita Montessori y le decía, por favor, no me hables. No me hables porque estoy muy enojada. O sea, y si me hablas, esto va a estallar y me voy a ir a otra emoción y de enojo me voy a ir a ira y de ira me voy a ir a tristeza. O sea, no, estoy muy enojada. Por favor, no me hables. Pero así yo roja, así, imagínate, en dinamita. Y después pasaba y le decía, bueno, creo que ahora lo podemos hablar. ¿Cómo estás tú? Que tampoco estés enojado, triste, lo que te haya hecho sentir este momento. Y encontrábamos, y entonces él ya había pasado su emoción, yo ya había pasado y ahora sí podemos hablar. Listo, entonces ahí estaban esas conversaciones, esas fricciones que te digo que se van resolviendo, pero fue porque alguien me dio este regalo maravilloso de por favor no decidas así y no hagas un circuito. Entonces ya me quedé en eso y ya hemos ido fluyendo y ya llega un punto en que pues nada, esto es parte normal, todos tenemos emociones, pero lo más importante es la reconozco, la vivo, me quedo ahí, lo llevo a la lógica, ahora sí, acciono aquí, acciono mañana. Y paz, vuelve la paz. Sí, totalmente, ¿no? Para que no hagamos un circo, mamis, ¿eh? ¿Okay? Les digo, no hagan el círculo. Sí, y a todo esto, ahora sí que el último, ¿no? ¿Qué les dirías a estas mamis? Que para eso es este canal.
estas mamis que están o embarazadas ya casi a punto de tener a su baby o en ya la etapa de recién nacido que están evaluando si seguir con su vida profesional, ese conflicto que entra, qué decisiones tomar, que se encuentran a lo mejor un poquito perdidas. ¿Qué les dirías a estas mamás que están viviendo ese proceso, no? Yo les diría, creo que empecé con esto, de tomen la decisión con el instinto, sin ser tan lógicas, sin ser, y en el momento en el que están. Si sienten que la maternidad es algo que quieren dedicarle mucho tiempo, tómenlos desde ahí, ¿no? Que quieren ser 100% mamá, adelante, nada más vean los recursos que tienen. O sea, y me refiero no a económicos, me refiero a la situación emocional en la que estás tú, la situación profesional en la que estás, el momento en el que estás como pareja. Sí, no tomé la decisión en la tristeza, ¿no? Entonces, justo desde ahí, tomen la decisión y avancen, ¿no? O sea, nada, a mí algo que ya también como en la vida profesional me ha ayudado y después lo llevé a los demás roles es cuando decidimos, gracias a Dios, espero que algunas mamis no sean neurocirujanas, pero no estamos decidiendo sobre la vida de los demás, estamos decidiendo sobre nuestra propia vida. Entonces la principal afectada vas a ser tú. Entonces tómenlo desde lo que son, sin esperar complacer a nadie más, y va a ser una decisión correcta. Y de ahí vayan no pensando en el futuro, sino en el presente, porque pues nada, si vives pensando en el futuro, en el presente y en el pasado, terminas crucificada. No te puedes mover, no hay un accionable, nada es real, no puedes predecir el futuro. Entonces cuando estás muy en el presente desde lo que eres, las cosas van a fluir bien. Súper, muchísimas gracias. Y sí, tal cual como lo acabas de decir, ¿no? Vivirlo en el presente porque sí, 2, 3, sí. O vivimos, yo le decía a Pedro, vivimos no hay un presente, sino hay como un futuro presente, porque ya lo vas que te decidiendo dije, sobre eso. ya pasó, ¿Ya ¿no? pasó? ¿Y sí? Muy bien. Pues muchísimas gracias, Miraldec. Híjole, se nos fue rapidísimo y gracias por el tiempo, por todo lo que nos has aportado el día de hoy. Y recuerden regalarle amor al canal, ¿no? Con su corazoncito, compartiendo y comentando también, ¿no? También recuerden que nos pueden escuchar en Spotify y ver también por YouTube. ¿Sale? Gracias por la invitación. Nos vemos.